Hola a todas y todos. El alcoholismo es una enfermedad crónica y progresiva que requiere de tratamiento especializado para su recuperación, pero además el consumo de sustancias en ocasiones va acompañada del desarrollo de otras patologías. Un estudio reciente, el NCS, o por sus siglas en inglés National Comorbidity Survey, ha utilizado entrevistas psiquiátricas en más de 8,000 personas de 15 a 54 años de edad y ha encontrado que personas con adicción tienen más prevalencia de sufrir trastornos psiquiátricos. En el caso de las mujeres, según dicho estudio, los trastornos que son más frecuentes de que ocurran son los de ansiedad y los de ánimo. Y en el caso de los hombres, el trastorno comórbido más frecuente fue el de personalidad antisocial. Entre un 30% y un 70% de las personas alcohólicas sufren trastornos de ansiedad y de personalidad, depresión y fobias. Es importante destacar que los trastornos psicológicos pueden conducir al alcoholismo, ya que los pacientes recurren a la bebida para mitigar sus problemas. Pero también el abuso de alcohol contribuye al desarrollo de síntomas psiquiátricos, como deterioro de la expresión emocional, síntomas de ansiedad, depresión y trastornos de la conducta que derivan en desadaptación social. A su vez, también se relaciona al alcoholismo con la aparición de complicaciones, las cuales se pueden dividir en psiquiátricas, que incluye depresión, ansiedad y suicidio, y complicaciones de la conducta y psicosociales, como violencia, lesiones, delincuencia, abuso de hijos o pareja, tabaquismo, abuso de otras drogas, desempleo y problemas legales. Según el DSM-4, o también clasificación diagnóstica psiquiátrica, los trastornos psiquiátricos inducidos por el abuso del alcohol son delirio, tanto por intoxicación como por abstinencia, demencia persistente, trastorno amnésico persistente, ideas persistentes o alucinaciones, trastorno psicótico, trastornos del estado de ánimo, trastornos sexuales y trastornos de sueño. En este video se hablará principalmente sobre el delirium tremens y el síndrome de abstinencia alcohólica. Si el paciente está de acuerdo en dejar de beber, las disminuciones bruscas en el consumo de alcohol pueden producir síntomas de abstinencia. Las manifestaciones comprenden temblores de las manos, es decir, sacudidas, agitación y saciedad, ansiedad también, hiperactividad del sistema nervioso autónomo, el cual se caracteriza por cefalea, vómito, náusea, incremento del pulso, frecuencia respiratoria, aumento también de la diaforesis, aumento de la temperatura corporal, insomnio e hipertensión. Estos síntomas por lo general comienzan al cabo de 3 o 5 a 10 horas de disminuir la ingesta de etanol, alcanzan su máximo al segundo o tercer día y mejoran en el cuarto o quinto día, aunque los grados leves de estos problemas pueden persistir durante hasta 6 meses en un síndrome de abstinencia prolongada. Se cree que la ausencia súbita del alcohol en el cerebro de los bebedores crónicos reduce la neurotransmisión inhibidora por la vía del ácido gamma-aminobutírico e intensifica la neurotransmisión estimulante por la vía del glutamato, pero no todos los bebedores tienen los síntomas de abstinencia cuando interrumpen o reducen su consumo. Alrededor de 2 a 5% de los alcohólicos presenta una convulsión de abstinencia y el riesgo aumenta en caso de problemas médicos concomitantes, mal uso de drogas adicionales e ingestión de mayores cantidades de alcohol. Los mismos factores de riesgo también contribuyen a una tasa similar de alucinosis alcohólica en la que la abstinencia se manifiesta por delirio, es decir, confusión mental, agitación y grados fluctuantes de conciencia, asociado a temblor e hiperactividad autónoma, por ejemplo, incrementos notables del pulso, la presión arterial y las respiraciones. Los riesgos de convulsiones y de alucinosis alcohólica pueden reducirse si se identifica y se trata cualquier trastorno médico subyacente en las primeras etapas de evolución de la abstinencia.
Las muertes por delirium tremens entre los pacientes que reciben tratamiento temprano e intensivo ha descendido de 35% a principios del siglo XX hasta 5% en la actualidad. El primer paso en el tratamiento exitoso es identificar pronto la abstinencia alcohólica y distinguir la abstinencia de otros cuadros que la simulan. Los cuadros semejantes más frecuentes son alteraciones metabólicas, como puede ser hipoglucemia, hiponatremia, hipomagnesemia, cetoacidosis diabética o, por ejemplo, encefalopatía de Wernicke, ingestión de alcohol tóxico, como puede ser etilenglicol, metanol, ingestión de fármacos que se requieren receta o de drogas ilegales, por ejemplo, antihistamínicos, opioides y tal vez hipnóticos sedantes, o anomalías neurológicas como pueden ser convulsiones generalizadas primarias, hematoma subdural, epidural o traumatismo con hipovolemia, infección y septicemia. La gastritis, la enfermedad ulcerosa péptica y la pancreatitis son comorbilidades que a menudo exigen el cese inmediato del consumo de alcohol, dados sus síntomas. Y bueno, esto puede generar abstinencia. La recopilación de antecedentes previos, exploraciones minuciosas, vigilancia repetida de los signos vitales, medición de la saturación de oxígeno, medición de la glucosa con tiras reactivas, pruebas de laboratorio para evaluar trastornos metabólicos, los estudios de imagen que estén indicados y bueno, todos estos aspectos permiten detectar la mayor parte de los trastornos concomitantes. El delirium tremens, o también llamado alucinosis alcohólica, se caracteriza por trastornos agudos y variables de la conciencia, acompañados por confusión, agitación psicomotora, falta de atención y alteración en el funcionamiento cognitivo y perceptual, generando alucinaciones. Los pacientes a menudo tienen desequilibrios de líquidos, electrolíticos o metabólicos que ponen en peligro su vida. La alucinosis alcohólica se puede presentar en alguno de los siguientes contextos: cuando el paciente, un bebedor crónico, ingresa al hospital por una enfermedad no relacionada, un accidente o una operación y se torna delirante al cabo de 2 a 4 días o incluso más. Se puede presentar también tras una ingestión prolongada. El sujeto puede completar varios días de temblores y alucinosis o una o más crisis epilépticas e incluso estar en recuperación de estos síntomas cuando la alucinosis alcohólica se desarrolla de manera repentina. En la mayor parte de los casos, la alucinosis alcohólica es benigna, de corta duración y termina de forma tan repentina como empieza. El paciente, agotado por la actividad incesante y la vigilia por varios días, cae en un sueño profundo y después despierta lúcido, tranquilo y agotado, casi sin recuerdos de los sucesos del periodo delirante. Con menor frecuencia, el estado delirante disminuye de manera gradual, con episodios intermitentes de recurrencia. En cualquier caso, cuando la alucinosis alcohólica se presenta como una sola crisis, tiene una duración aproximada de 72 horas o menos en 80% de los casos. Con frecuencia todavía menor puede haber una o más recaídas, varias crisis de delirio de gravedad variable, separadas por lucidez relativa. Y bueno, todo el proceso dura varios días, pero en algunas ocasiones puede extenderse hasta 4 o 5 semanas. En el pasado, cerca del 15% de los casos de alucinosis alcohólica terminaba con la muerte, pero en los últimos años esta cifra se ha reducido hasta el 5%. Muchos de los casos mortales se relacionan con una enfermedad infecciosa o con una lesión traumática, pero en otros no puede identificarse una enfermedad que complique la situación. Muchos de los pacientes mueren de hipernatremia. En algunos casos la muerte sobreviene de un modo tan súbito que la naturaleza de los mismos, de los acontecimientos terminales, no puede determinarse. Cuando el delirium se relaciona con la abstinencia de alcohol, el paciente puede sufrir tan solo un estado pasajero, de confusión menor, o agitación, o también una conducta peculiar que dura varios días o incluso algunas semanas. En otros casos se observa un estado alucinatorio y delirante vívido y conducta normal coherente con las falsas creencias del sujeto. A diferencia de la alucinosis alcohólica común, los estados atípicos por lo general se presentan como una sola crisis circunscrita
y bueno, sin recurrencia. Solo rara vez las anteceden las convulsiones y no terminan con la muerte. Entre los factores de riesgo relacionados con el delirio de abstinencia alcohólica están el antecedente de convulsiones y delirio por abstinencia, dependencia grave y antecedente de desintoxicación, consumo de alcohol muy abundante y prolongado, edad avanzada y consumo de otras drogas. Los signos y síntomas del delirium por abstinencia alcohólica incluyen los siguientes: estado delirante profundo, que se asocia con temblor y agitación; actividad motora excesiva, que es notable como un temblor que afecta el rostro, la lengua y las extremidades, pero que también altera el habla; y actividad sin propósito, como por ejemplo mover constantemente la ropa de la cama. Las alucinaciones, que clásicamente son visuales más que auditivas; por ejemplo, los pacientes suelen tener visiones de insectos, como hormigas y cucarachas. La hiperactividad del sistema nervioso autónomo. Esta se va a manifestar como taquicardia, pupilas dilatadas, fiebre e hiperhidrosis. Y finalmente la pérdida de orientación en tiempo y lugar. Según el gobierno de México, el alcohol es la principal droga legal y la de más uso en nuestro país. Entre los años 2016 y 2017, reportó que el alcohol, bueno, mejor dicho, 7 de cada 10 personas en México, 7 de cada 10 mexicanos, han consumido por lo menos una bebida alcohólica en todo lo que va de su vida. En esa misma encuesta se menciona que 4 de cada 10 personas encuestadas consumieron una bebida alcohólica en el último mes. Finalmente, 2 de cada 10 personas consumieron alcohol en ese mes, pero de forma excesiva. En cuanto a la depresión, se sabe que es una enfermedad mental caracterizada por la presencia de tristeza, pérdida del interés o placer, sentimientos de culpa, baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Específicamente en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Comorbilidad Psiquiátrica, en 2012 la prevalencia a nivel nacional del trastorno depresivo mayor fue de 3.7, de los cuales casi una tercera parte se caracterizó por una depresión severa. Otros estudios en la población mexicana estiman la prevalencia del trastorno depresivo mayor en la población general en 4.5%, del cual de ese 4.5% en mujeres es la mayor proporción de un 5%, 5.8 más o menos, en comparación a los hombres con un 2.5%. Pero, ¿qué relación hay entre el alcoholismo y la depresión? Se ha encontrado una asociación entre el consumo de alcohol y la presencia de sintomatología depresiva, encontrando un riesgo 57% mayor de padecer depresión en personas con trastorno por uso de alcohol. En el caso específico de los adolescentes, se ha sugerido que tanto el consumo de bebidas alcohólicas de forma semanal como el consumo excesivo están relacionados con la aparición de sintomatología depresiva y el trastorno depresivo mayor a esa edad. En realidad la relación entre ambas condiciones es realmente muy compleja, ya que por una parte depende también del patrón de consumo que tenga esa persona o de la forma en la que se diagnostica la depresión. Sin embargo, se ha llegado a una conclusión muy certera, y es que a mayor consumo, por lo general, también es de una forma mayor el riesgo de padecer depresión. De hecho, aproximadamente el 80% de pacientes alcohólicos presentan algún episodio depresivo mayor a lo largo de su vida, que suele ser la consecuencia del consumo excesivo más que de la presencia de un trastorno depresivo independiente. También es importante mencionar que la coexistencia de trastornos depresivos y trastornos por el uso de alcohol en una persona se asocia con mayor severidad y peor pronóstico de los mismos. Por lo tanto, es fundamental la detección temprana y el tratamiento oportuno de ambas condiciones médicas.
de la depresión, el alcoholismo suele relacionarse de forma frecuente con la ansiedad. Ambos trastornos pueden ser inducidos o agravados por el consumo de alcohol. Sin embargo, tienden a mejorar cuando el paciente lleva a cabo su tratamiento de desintoxicación y consigue mantenerse en remisión. Por otro lado, también se puede dar el caso en que se trate trastornos psiquiátricos independientes que, además del tratamiento del alcoholismo, requieren un tratamiento específico. Se trata de la llamada patología dual, en la que concurren uno o varios trastornos psiquiátricos asociados a la patología adictiva y en la que el alcoholismo suele estar asociado al abuso o dependencia de otras sustancias, como puede ser cocaína, opiáceos, benzodiazepinas, entre otros. Esto es importante ya que actualmente se sabe que los pacientes alcohólicos que presentan una patología psiquiátrica severa tienen un mayor riesgo de problemas psicosociales, recaída y suicidio, y su tratamiento puede ser decisivo para evitar la muerte. Dichos pacientes requieren un abordaje integral de su patología dual en una unidad especializada con un seguimiento intensivo y durante un tiempo más prolongado de lo habitual. El programa de intervención debería trabajar con la motivación del paciente para conseguir tanto su buena disposición hacia el abandono del consumo de sustancias como la estabilización de su patología psiquiátrica y también el aprendizaje de estrategias de afrontamiento que estén orientadas hacia la prevención de recaídas. Cuando aumenta la venta y consumo de alcohol en un determinado país, tiende también a aumentar las tasas de suicidio y homicidio. Parece ser que las bebidas destiladas se asocian con la incidencia del suicidio. El alcoholismo es más frecuente entre los suicidios de varones y particularmente entre los alcohólicos de inicio precoz. La muerte por suicidio es más frecuente en los pacientes alcohólicos de un 5 al 27% que en la población general donde solamente hay un 1%. Tal es el caso que del total de suicidios, entre el 15 y el 25% se producen pacientes alcohólicos. Además de ello, se aproxima que entre el 18 y el 20% de los pacientes alcohólicos intentarán suicidarse en alguna ocasión. El suicidio consumado en pacientes alcohólicos es más frecuente en varones, sin embargo las mujeres tienen más intentos de autólisis que los hombres. La probabilidad de suicidio entre los alcohólicos es de 60 hasta 120 veces mayor que en la población en general. Entre las personas que se suicidan, el 15 a 30% son pacientes alcohólicos. La depresión y el alcoholismo se encuentran entre las primeras causas de suicidio y con frecuencia están asociadas. El 90 a 94% de suicidios presentan un trastorno psiquiátrico, entre ellos el 47 a 70% presentan un trastorno afectivo, el 15 a 25% presentan alcoholismo y el alcohol precipita el suicidio en el 68% de los casos. Al comparar los rasgos de personalidad entre los alcohólicos que presentan intentos de autólisis, por así decirlo, con los que no han tenido, se aprecia una mayor psicopatología con impulsividad, rasgos paranoicos, ansiedad, aceleración psicomotriz y conductas extravagantes, a la vez que una menor seguridad y más baja autoestima.